Hola, bienvenidos a la Academia Chilena de Estética Orofacial. Este año 2024 vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la reestructuración anatomofisiológica de los labios. Los labios es una zona anatómica muy importante, obviamente en el rostro y en la cara, porque es de las primeras cosas que los humanos vemos en la relación interpersonal. Lo primero está alrededor de los ojos, ya lo hablaremos en otra ocasión, y hoy vamos a referirnos a como la segunda mirada que tenemos los humanos, que es la zona peribucal. Los labios, como les decía, es una zona muy importante en la estética y en la presentación personal y en la modificación que sufren esta zona en el proceso de envejecimiento. Los labios tienen varios aspectos que son relevantes y que la gente poco maneja. Primero, la estructura anatómica del labio, o más bien el espacio anatómico del labio, está limitado por la zona del surco nasolabial, vale decir, bajo la columela, por debajo de las narinas. Esa es la zona superior. En la zona lateral, por el límite del surco naso, el labio geniano, el surco nasogeniano, comúnmente conocido así. El labio superior tiene un límite inferior, que es la mucosa húmeda del labio inferior. Pero a su vez, el labio superior tiene dos zonas, una que es blanca o color piel, ¿cierto? Que es la piel del labio, que llega hasta la zona del bermellón, que es la línea roja que tenemos en el labio. Y el labio rojo, propiamente tal, es la zona de transición anatómica, que es un tejido histológicamente diferente a la piel, pero también histológicamente diferente a la mucosa. Es un tejido que se humecta solo con nuestra lengua, es un tejido que no tiene glándulas, que no tiene folículos pilosos y que tampoco tiene una queratinización tan marcada como tiene la zona de la piel. Su color está dado por la vascularización que el labio tiene y por eso es rojo. Entonces tenemos un labio blanco o piel y un labio rojo. El superior y el inferior igualmente, un labio rojo y un labio blanco que termina en el surco mentolabial y lateralmente en la zona del límite del surco labio mentoniano, también comúnmente conocido como línea de la marioneta. Muy bien, que también se marca en el proceso de envejecimiento. A su vez, estos labios tienen zonas anatómicas que están absolutamente descritas y todos las conocemos, ¿cierto? El labio superior tiene dos líneas por donde ascienden las arterias columelares, que las conocemos como columnas del filtrum. Tiene una depresión entre estas dos columnas cuando se une con la zona roja con el labio blanco, y esta zona se llama filtrum propiamente tal, y tiene una zona como un arco que se llama arco de Cupido, ¿cierto? Que es como la punta del labio rojo que se forma hacia la zona lateral. En el labio rojo propiamente tal también tenemos algunos tubérculos anatómicos y van marcando diferencias ahora entre las diferentes personas. Tenemos labios que son más largos o anchos, vale decir, hasta pasada la línea interpupilar, y tenemos labios más cortos, más delgados, perdón, menos anchos, ¿no? Tenemos labios que son evertidos, tenemos labios que son retraídos, hay al menos 12 formas de relación de labios entre unos y otros. Estos labios son muy importantes en las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque entregan características de la personalidad del paciente. Por lo tanto, si yo no conozco cómo es el paciente, mal podría hacerle un labio, ¿cierto?, que no ajuste a su personalidad, porque el entorno familiar, social, lo va a decir inmediatamente: mira, te hiciste el labio, ¿ok? Tiene que ser acorde a esa personalidad. Por lo tanto, hay que estudiar la individualidad de cada paciente antes de definir qué voy a hacer con sus labios. Entonces, es una responsabilidad muy importante la que tenemos en las manos al definir, hacer o no hacer cambios en los labios de los pacientes, tanto labio rojo como labio blanco. Y por otro lado, el labio blanco es estructurante del labio rojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no nos conocemos la estructura anatómica de los compartimentos adiposos del labio superior y del labio inferior en el plano 2 submucoso, ¿cierto?, compartimentos adiposos superficiales, y no somos capaces de devolver esa anatomía, el labio, si solo nos dedicamos al labio rojo, vamos a devolver un pato, ¿cierto? Un labio plano acá y un labio proyectado en la zona anterior. Muy bien.
Entonces, es relevante, aquí hay un caso clínico donde ustedes pueden ver que tenemos, ¿cierto?, diferentes cambios volumétricos en el labio. Esta paciente tenía rellenos permanentes en el labio y tuvimos que hacer análisis, ¿cierto?, ecográficos para definir qué tenía, dónde estaban, cuánto volumen era para poder reestructurar el labio. No se podían sacar esos rellenos permanentes. Hay casos icónicos como estos personajes o como esta otra paciente donde nos dice que no tienen rellenos permanentes, no se han tratado nunca los labios. Por lo tanto, un llamado de atención es al diagnóstico. Antes de hacer cualquier maniobra en cualquier paciente, es importantísimo hacer un buen diagnóstico de la situación de base del paciente. Otra cosa relevante de los labios, para que ustedes sepan, es el soporte. El labio está soportado por los dientes y por el hueso alveolar, pero principalmente por los dientes anterosuperiores. Por lo tanto, si yo tengo una mal posición de los dientes anterosuperiores, voy a tener un labio deforme. Entonces, muchas veces que el paciente viene con que tengo este labio más delgado, más grueso acá, el problema no está en el labio, está en el diente. Esto es como una alfombra en el piso. Si yo tengo un solo levantamiento en el piso y la alfombra la voy a sentir, o si tengo una depresión en el piso, también la alfombra lo va a marcar. Entonces, nuestra piel, vale decir, nuestro labio, viene siendo la alfombra de los dientes. Y por lo tanto, es relevante que antes de hacer un relleno de labios, sepamos cómo están los dientes de los pacientes, porque muchas veces lo que corresponde es hacer una buena ortodoncia para corregir la posición de los labios. Muy bien. Dicho eso, otra cosa relevante alrededor de los labios es su irrigación. En estos compartimentos faciales, ¿cierto?, compartimentos labiales, hay aproximadamente 24 compartimentos en los labios. Y por lo tanto, la irrigación arterial es bondadosa, importante. Tiene apenas la subida de la arteria facial, ¿cierto?, que asciende por delante del massetero y llega al modeolus. De ahí hay grandes arterias que van a irrigar tanto el orbicular en su porción inferior o labio inferior y el orbicular en su porción superior. Las propias columelares, la arteria nasal, la angular y una serie de arterias que tenemos, ¿cierto?, provenientes de esta arteria facial. Es relevante entender que también hay variantes anatómicas en este recorrer de las arterias. Entonces estamos nadando con tiburones y ustedes saben que si nos metemos dentro de una arteria tenemos grandes posibilidades de generar necrosis, y las necrosis de labio, las necrosis de nariz son graves y pueden ser gravísimas porque estamos muy cerca del ojo y el ojo, ¿cierto?, en su arteria central de la retina se obstruye y el paciente queda ciego en media hora. Por lo tanto, es importantísimo que manejemos las maniobras para las complicaciones, que será tema de otra clase. Bien, está descrito que la arteria labial está en un 2% pegado a la mucosa, a la piel, en un 17% intramuscular y en un 78% aproximadamente pegado a la mucosa húmeda. No sabemos cuál es el paciente del 2, del 17 o del 78%. Siempre debemos estar atentos. Por eso en nuestras clases nosotros abogamos porque usemos más cánulas que agujas, sin perjuicio de que la aguja también es muy útil para rellenar labios. Bien. El caso clínico que estamos mirando ahí es reestructuración solo del labio blanco, para que vean que la importancia que tiene el labio blanco es relevante en la reestructuración del labio rojo, ¿cierto? Le da la forma, le da la estructura y con eso nosotros podemos, ¿cierto?, mejorar el labio rojo sin haberlo tocado. Importancia de los dientes. Les estoy mostrando cómo el labio, ¿cierto?, si no tiene adecuados dientes, va a dejar un labio absolutamente deforme. Miren, este labio solo levantado en el medio por prótesis mal hecha. Y ahí hay muchos ejemplos. O si le faltan dientes, hay que poner implantes, recuperar bien y luego mejorar los labios. ¿Ok? Otra cosa relevante en los labios es su función muscular. Si nosotros no tenemos una adecuada evaluación de la función muscular de los labios, podemos tener un labio extremadamente delgado y corto que va a generar una sonrisa gingival como la que vemos en la pantalla, que también se puede modificar esa función con una buena aplicación de toxina o con un adecuado relleno ahora del labio con un ácido hialurónico que le dé más peso y tengamos un buen labio rojo y blanco.
Entonces, otra cosa muy relevante, ya les decía, es conocer la anatomía del labio, pero también relevante es conocer la irrigación del labio y las características individuales de esta anatomía del labio blanco y labio rojo para desarrollar nuestras técnicas. Pero es importantísimo entender, aquí hay otro caso clínico donde solo hemos trabajado el labio blanco y fíjense cómo cambia la estructura del labio rojo. Otra cosa relevante es ver el contexto en que este labio está. Si yo voy a hacer un labio rojo y blanco de una persona joven, que es lo que voy a recuperar, pero todo su entorno facial es de una persona vieja, vamos a tener también una desarmonía. Hay que preocuparse de todo el rostro, de generar un espacio para que el labio sea la guinda de la torta. ¿Muy bien? Porque si yo hago un labio joven en una señora adulta, también le van a decir, mira, el labio llegó 3 semanas antes que la señora donde llegó, ¿no? Cuando hablamos de compartimentos subcutáneos, y a esto me refiero al estudio anatómico, hablo de estos compartimentos superiores, ¿cierto?, del labio superior, que si los modifico cambia la estructura y anatomía del labio. Fíjense cómo cambia esta paciente si yo modifico esos compartimentos. Modifica su perfil, modifica, ¿cierto? Y evidentemente, claro, yo puedo ahí trabajar un perfil más adecuado, mejorar la nariz, pero si yo no mejoro el labio, tiene una cara plana, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo ese caso cambia, no verdad? Y en el labio inferior es exactamente lo mismo. En el proceso de envejecimiento este labio también pierde compartimentos y tenemos la posibilidad de recuperarlos en base a relleno. Entonces, como resumen, si yo tengo diferentes técnicas con cánulas o con agujas, que las veremos en la clínica, puedo recuperar labio rojo, labio blanco, siempre y cuando ya tenga el contexto general adecuado para esta recuperación. Y podré hacer el labio adecuado y correspondiente a cada paciente, ya sea con un delineado, ya sea con una proyección, con una voluminización, con cánulas, con aguja, ¿cierto? Sabiendo el diagnóstico de la estructura del labio, primero el soporte dentario, segundo las características anatómicas de envejecimiento que tenga o no tenga, si es joven, saber si tengo que recuperar labio blanco o labio rojo, elegir la técnica adecuada, el producto adecuado para tener éxito clínico. Y por supuesto, asociado, como les decía al principio, a las características psicológicas y de personalidad de cada paciente. Por lo tanto, hacer un labio es una gran responsabilidad clínica. Una vez que hemos visto estas cosas muy generales, muy simples, cada una de estas tiene para una conferencia en sí misma, vamos a ir a la clínica a ver cómo podemos rellenar labios, cómo podemos devolver y mejorar labios, tanto el labio blanco como el labio rojo, tanto con aguja como con cánulas.